Hola, fraternal saludo a todos los que nos acompañan en esta transmisión, por llamarla de alguna manera virtual, del servicio dominical navideño de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Vamos a la palabra de Dios directamente. La pregunta que deseo hacer: ¿puede el hombre ser Dios? Para entrar en la materia, los invito a Isaías 9:6, donde está la profecía clave de la Biblia. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gracias, Señor, por tu palabra, que yo sea solamente un instrumento para transmitirla, recordando el misterio más grande del tiempo y de la eternidad, tu nacimiento como ser humano siendo Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, con el poder del Espíritu Santo, y en el nombre que servimos y honramos de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Observe bien la diferencia que hay entre conceder y nacer, porque en la escritura del profeta Isaías observamos claramente que el Hijo es concedido, pero el niño nace. El niño es un ser humano, el Hijo, el ser que desde toda la eternidad existe con Dios. Por eso el Hijo es concedido, el niño nace. La naturaleza de Jesucristo es eterna. Vamos a mirar algunas cosas sobre la persona de Jesucristo. Primero, su preexistencia, es decir, existencia previa. Juan 1:4 dice: en el principio ya existía el Verbo. El Verbo es el nombre que se le da a Jesucristo. Él es el Verbo de Dios, la palabra que creó todas las cosas. Y el Verbo estaba con Dios en el principio. Y el Verbo era Dios desde el principio. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, atención, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y como sabemos, la luz es el origen de todo. Porque cuando pronuncia su palabra, que es su propio Hijo, el Padre dice: sea la luz, y fue la luz. Así que la palabra creadora. Pero el Verbo se hace hombre, tenga cuidado. Primero la preexistencia, ahora la encarnación. Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y aquí empiezan las discusiones de los tontos que viven con la lupa buscando la J y la tilde para contradecir la palabra de Dios. Primero, que en el hebreo se dice la almaj, que no virgen. Es que almaj quiere decir sencillamente una doncella que todavía no se ha casado, o una persona, mujer joven. Pero por supuesto, si va a tener un hijo, es obvio que es virgen. Es una almaj virgen. La otra discusión: ¿por qué le pusieron Jesús si el profeta había dicho que lo llamarían Emmanuel? Porque Emmanuel originalmente no es un nombre propio. Emmanuel es una palabra compuesta que significa, en el sirio caldaico o arameo, Dios está con nosotros. Es lo que significa. Bueno, almaj en hebreo joven. Oiga bien, en Mateo 1:16 hay algo que debemos observar con mucho cuidado, porque en las Navidades, algunos que provienen de otras corrientes del cristianismo, no propiamente de la Reforma protestante, dicen que María debe ser venerada y debe ser, sobre todo, idolatrada en esta Navidad, y le rinden más culto a la madre que al niño. Pero Mateo 1:16 dice: Jacob, padre de José, está hablando de las genealogías de Jesucristo, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. En Mateo 1:18
voy a leer algo que es interesante. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Me gusta esta traducción, porque las Biblias antiguas decían que el nacimiento de Jesús había sido que María estaba casada. Es que no entienden cómo son los rituales del matrimonio judío, sobre todo entre ortodoxos, que todavía se repiten. Tiene dos etapas. Uno, hacen una ceremonia en la cual ella ya es la esposa, pero se queda con sus padres y él va a prepararlo todo. Cualquier día viene y se la lleva. Pero no es la misma ceremonia cuando se van a la luna de miel que cuando son casados, quedan comprometidos para casarse. Entonces, estaba comprometida, es la verdad, pero antes de unirse a él, es decir, antes de tener relaciones sexuales, los dos, apareció encinta por obra del Espíritu Santo. Oiga, entonces José, como todo ser humano, siente celos. Él amaba a María, estaba enamorado de ella, por eso se casó con ella. Y viene la historia de que apareció embarazada. En Mateo 1, 20, 23, se nos viene contando que José decidió que iba a abandonar a María para no deshonrarla públicamente, decir, quién sabe con quién se acostaría, que está embarazada. Él decidió abandonarla. Ahora leo la palabra de Dios. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Fíjese bien, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, y cita a Isaías, la Partenos concebirá la Alma en el Antiguo Testamento, a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces tenemos perfectamente claro eso. Ahora, la virginidad de María es una de las discusiones más bizantinas que se pueden dar. En primer lugar, Lucas 1, 34, 36 viene con el relato de este historiador y médico tan famoso en la antigüedad, siervo de Dios tremendo, amigo del personal del apóstol Pablo, etcétera, como lo sabemos, y analista profundo de los misterios de la Biblia, del momento en que María es visitada por el arcángel, que le dice que va a tener un hijo. Y entonces ella, ¿cómo podrá suceder esto?, le pregunta al ángel, puesto que soy virgen. Ahora sí la palabra que ya anticipé, partenos, dice María, ¿cómo si soy partenos? Partenos quiere decir una mujer que aún no ha sido desflorada. Repito, una mujer que aún no ha sido desflorada. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le contesta el ángel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Le recuerda que Elizabeth, su prima, va a tener un hijo en la vejez. La que decía que era estéril ya estaba en 6º mes de embarazo, la madre de Juan el Bautista. Lo que me parece sensacional es que después se comprobó que en un vientre de virgen se puede generar una vida in vitro. ¿Y qué trabajo le costaría al ingeniero genético universal hacer un in vitro en el vientre de María? Pregunta suelta. También me impacta mucho cómo puede ser Dios y ser hombre al mismo tiempo. Y a veces la pregunta la hacen los mismos que están convencidos de que es cierto el cuento de las sirenas, mitad mujer y mitad pescado. O el cuento de los centauros, mitad caballo y mitad hombre. Y creen en eso que alguna vez sucedió, pero no creen de ninguna manera que pueda el Dios eterno ser hombre y Dios al mismo tiempo. Estoy recordando el credo de Atanasio, antes de entrar a algo que veremos ahora, la divinidad de Jesucristo. En el credo de Atanasio se dice, Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, Dios de la sustancia de su Padre, hombre de la sustancia de su Madre, igual al Padre en su divinidad, menor que el Padre en su humanidad.
Allí queda perfectamente claro que María es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo. La naturaleza divina no tiene madre, porque si Dios tuviera madre, dejaría de ser Dios. Sería una criatura más. Entonces, en Juan 8, 56, 58, para los que discuten la divinidad de Jesús de Nazaret, está hablando él con los fariseos y les dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo dio y se alegró, mi día. Y eso es aterrable, dicen, ni a los 50 años llegas. ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro, abran los oídos, que antes de que Abraham naciera, yo soy. Es descendiente de Abraham como hombre, pero es padre de Abraham como Dios. Bueno, yo soy, es lo que dice, no yo era. Y yo soy, la palabra que se utiliza en los textos bíblicos originales es YHWH, el tetragramatón inefable, impronunciable. Algunos le pusieron Jehová, otros le decimos Yahvé, es lo más correcto. Ahora, pensemos en su divinidad. En Juan 1, 47, 46 ocurre algo a lo que no le prestamos la suficiente atención. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, Natanael venía de una aldea lejana a aquella en la que estaba Jesús. Comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Apenas lo vio, y era la primera vez que como hombre lo veía. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Atención, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Estaba bajo una higuera en una ciudad distinta de esta en la que se encuentra con Jesús, y ya lo había visto, porque él tiene todos los omnis de Dios. Omni quiere decir todo, pleno. Omnisciencia, todo lo sabe. Omnipresencia, está en todo lugar. Estaba allí con sus seguidores, pero estaba con Natanael bajo la higuera en el otro pueblo. Omnipotencia, todo lo puede. Invariabilidad, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Además, todo lo que vemos es: resucita muertos, lo adoran, perdona pecados. Eso no lo puede hacer un hombre, eso solamente Dios lo puede hacer. A propósito, antes de que entremos a analizar su humanidad, estoy recordando que Jean-Paul Sartre, el hombre que más catástrofes morales causó durante el siglo XX, el que hizo de la angustia existencial algo diferente a lo que había dicho Kierkegaard y todos sus seguidores. Hay algo que Bon-Jonah encontró en sus escritos de la cautividad de Stalag, escrito precisamente, y perdone la redundancia, por Jean-Paul Sartre. Oiga bien, el ateo, el que afirmó que el infierno son los otros, el de la náusea, el degenerado, escribe esto: apretar cinturones. La Virgen está pálida y mira al niño. Su cara expresa una reverencia y asombro que no han aparecido más que una vez en una cara humana. Y es que Cristo es su Hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. Durante 9 meses lo llevó en su seno. Le dará el pecho y su leche se convertirá en sangre divina. De vez en cuando la tentación es tan fuerte que se olvida de que Él es Dios. Lo estrecha entre sus brazos y le dice: mi niño. Pero en otros momentos se queda sin habla y piensa: Dios está ahí, y le atenazan temores ante este niño mudo, ante este niño que infunde respeto. Todas las madres se han visto así alguna vez, colocadas ante ese fragmento rebelde de su carne que es su hijo, y se sienten exiliadas de esa vida nueva que han hecho con su vida, pero donde habitan pensamientos distintos. Mas ningún niño ha sido arrancado en forma tan cruel y directa de su madre como este niño, pues Él es Dios y sobrepasa por todas partes lo que ella pudiera imaginar. Aunque yo pienso que hay muchos otros momentos rápidos y resbaladizos en que ella se da cuenta de que Cristo, su Hijo, es un niño y es Dios. Lo mira y piensa ante ese niño: es mi hijo, este Dios es mi hijo, esta carne divina es mi carne, está hecha de mí, tiene mis ojos y la forma de su boca es la mía. Se parece a mí,
es Dios y se parece a mí. Ninguna mujer jamás ha tenido a su Dios para ella solita, un Dios muy pequeñito que se puede tomar en brazos y cubrir de besos, un Dios calentito que sonríe y que respira, un ser, un Dios al que se puede tocar y que ríe. En uno de esos momentos pintaría yo a María si fuera pintor. Jean-Paul Sartre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hablemos de la humanidad, porque los gnósticos dijeron, no, es que él no era hombre, él era solo Dios. Era un espíritu. Bueno, vamos a ver si es hombre o no es hombre. Nacido de mujer. En Gálatas 4:4 el apóstol San Pablo dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Si nace de una mujer y nace bajo la ley, es un hombre. Sujeto al crecimiento. Atención. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Lo veían crecer, de donde inventaron que no se supo dónde se encontraba desde los 12 hasta los 30 años. Estaba allí, la gente lo veía crecer en estatura, pero sobre todo en sabiduría. Además se cansaba. Allí estaba el pozo de Jacob, dice Juan 4:6. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Fatigado del camino. Si se cansaba, era un hombre. Además tuvo sed. En Juan 4:7, sigo leyendo, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Necesitaba tomar agua, tenía sed el Señor. Una cosa muy importante, lloró. Sí, lloró ante la tumba de Lázaro. Cuando le va a dar la resurrección, es muy natural que sintamos tristeza cuando un ser querido se va de este mundo. Ante la tumba de su amigo Lázaro, lo dice Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Y si lloraba, era hombre. Hay una cosa que a algunos les va a gustar, se airó. Mateo 21:13, cuando entra al templo con el perrero, él no está diciendo, muchachos, hagamos un conversatorio para ponernos de acuerdo, un foro sobre cómo manejamos las cosas aquí. Estaba furioso. Volcó las mesas de los cambistas, los azotó. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Estaba airado el Señor. Ahora, esto que es muy misterioso, fue tentado en todo. Si fue tentado en todo, era un hombre. Hebreos 4:15 lo expresa bien, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, subraye, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. La Biblia no dice bienaventurado el que no es tentado, bienaventurado el que soporta la tentación. Es que voy a hablar ahora sí de una cosa que le ocurrió al Señor. Se deprimió. Lucas 22:40, cuando está en Getsemaní, pagando por nosotros anticipadamente antes de ir al sacrificio final en la cruz. Dice, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Sabemos que eso sucede en momentos de angustia. Hay personas que la sangre les sale por los poros, por la presión tan violenta que tienen en su interior. Pero es que Jesús estaba ya cargando los pecados de todos los seres de todas las épocas. Sabía lo que le esperaba en la cruz. Finalmente, para hablar de su humanidad, murió. Dios no muere. Por eso fue una de las tonterías, aunque una de las salvajadas más grandes que se cometieron, inventar la palabra deicidio, es decir, asesinato de Dios para señalar al pueblo judío. Pero si Dios lo matan, Dios no existe, porque Dios no puede morir. Así como no puede nacer, tampoco puede morir. Jesús nació como hombre y murió como hombre, pero no nació como Dios, ni morirá como Dios, porque es eterno, invariable por toda la eternidad. Entonces, Jesús exclamó con fuerza en el madero,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Mi espíritu. Algunos dicen que él no tenía espíritu humano. Sí tiene espíritu humano, espíritu, alma y cuerpo, como muy bien lo expresa el apóstol San Pablo aclarando el concepto bíblico de la tricotomía del hombre. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, su espíritu humano, porque el espíritu de Dios no puede salir de un cuerpo, porque sencillamente el espíritu de Dios no es humano. Bueno, hijo de Dios, qué cosa tan hermosa que es hablar de esto. En un país como Colombia, lleno de tantos problemas, deberíamos meditar durante la Navidad, mientras nos divertimos con nuestros seres queridos, mientras compartimos la mesa, etc., en estas escrituras que nos hablan cómo Dios se convierte en un niño en el vientre de María y después de 9 meses de gestación es parido en una pesebrera, rodeado de animales domésticos, en un estado de indefensión y de pobreza inexplicable para nosotros, explicable para el plan de Dios, el Señor del universo, el Rey de la creación, por amor a ti y por amor a mí, vino hace 2000 tantos años. La fecha no es lo importante es la aproximación que tenemos a la fecha y debemos recordarla siempre, porque olvidarla sería un menosprecio tremendo para Jesús. Oiga, a propósito, todo el mundo está felices fiestas, ya no dicen feliz Navidad, porque la idea es borrar la imagen de Jesús, imagen espiritual, claro, en estas Navidades. Bueno, que disfruten todos, que estén muy contentos, pero que no olviden que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Que nunca olviden que se sacrificó a sí mismo, hizo la kenosis, despojándose de su poder celestial para venir a servirnos, para darnos ejemplo de vida y sobre todo para cargar sobre sí mismo nuestros pecados. Es impactante recordar el misterio del pesebre. ¿Cómo es posible que Dios, para hacerse hombre, llegara en un lugar tan extraño, en un lugar donde la gloria de Dios resplandeció para siempre en la tierra? Pero eso no es importante por ahora. Recordar su nacimiento, el misterio de la encarnación, su naturaleza divina y humana, es importante, pero lo más importante es lograr que Él nazca en nuestro corazón y nos convierta en nuevas criaturas, porque tu corazón es un pesebre donde hay un niño que quiere nacer hoy, con el poder del Espíritu Santo, es Jesús de Nazaret. Y Él dice que está a la puerta y llama, y que si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará Él y cenará con Él. Dice, y Él conmigo, dice Jesús. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sabemos que la Navidad no es un evento religioso, sino un recuerdo histórico de algo imborrable, la humanidad de Jesucristo, que siendo hijo de Dios, se hizo hijo del hombre, y fue el nombre que más se escuchaba alrededor, el Hijo del Hombre, soy el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Porque para que nosotros, los hijos del hombre, pudiéramos ser hijos de Dios, el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre. Gracias, Señor, por esta palabra tan sencilla, como en un kindergarten, con todo lo que hemos experimentado en el último tiempo, cuando nos encontramos listos para volver al templo otra vez. Señor, que los recuerdos que se hagan en esta Navidad estén llenos de símbolos que nos permitan recordar ese misterio tan grande del tiempo y de la eternidad, que siendo Dios mismo te hicieras criatura sin dejar de ser el Creador. Que fueras por el mundo haciendo bienes, predicando las buenas nuevas de tu reino, pero sobre todo que recordemos ese bebé indefenso en lo humano, es el Hijo de Dios, hecho un ser como nosotros, a imagen
y semejanza de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque por tu nacimiento en ese estado de indefensión y de pobreza, podemos recordar en estos días que hay esperanza para nuestras vidas, que hay esperanza para nuestras familias, que hay esperanza para Colombia y para todas las naciones en las cuales nuestra iglesia funciona. Nunca olvidaremos, aunque no sea la fecha exacta, que tú te hiciste hombre por amor a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por tu encarnación. Gracias por tu nacimiento. Gracias porque creciste y con el poder del Espíritu Santo llegaste a nuestros corazones para darnos salvación. Y abrimos hoy ese corazón como un pesebre donde tú naces hoy, y que todos los días de la vida se repita eso, el nacimiento de Jesús, con el nacimiento del sol, con el nacimiento del nuevo día. Gracias, Señor. Apiádate de nosotros. Haznos espirituales y no mundanos en estas Navidades, aunque podemos disfrutar la torta y podemos disfrutar los juguetes con los niños y los regalos que intercambiamos, pero que todo eso sea símbolo de lo que ya hiciste por nosotros hace 2000 años en la cruz. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Quiero que las personas que han estado siguiendo esta charla, un poco informal, pero al fin y al cabo espontánea, sencilla, que lo sencillo es lo elemental y lo importante, que quisieran hoy hacerse hijos de Dios, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, abrir su corazón como una pesebrera, donde va a estar el Señor haciendo de ustedes una nueva criatura. Allí donde se hallan, por internet lo pueden hacer, aparecen las aplicaciones. Y espero que muchos lo hagan. Las personas que están con ustedes los pueden acompañar. Y hagamos una oración, porque el apóstol San Pablo nos enseñó que quien confiesa con su boca, creyendo en el corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, será salvo, será salvo. Lo llamamos declaración de fe. Y por supuesto, estamos listos para hacerla. Rodeen a esas personas, guíenlas por favor con amor y digan conmigo: Señor Jesucristo, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí, moriste por mis pecados en la cruz y resucitaste de los muertos. Y aunque he pecado de muchas maneras, yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva criatura. Abro mi corazón y te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. A los que hicieron esta oración conmigo, bienvenidos al reino de Dios. En las aplicaciones están los temas que pueden tratar con los consejeros de la iglesia, con el grupo Nicodemo, etc. Y si me permiten, vamos a orar también por diezmos y ofrendas, como siempre lo hacemos. Porque una forma de adorar a ese niño es, como lo veremos el próximo domingo, llevándole oro, incienso y mirra. Y hablaremos de ese mito de los 3 reyes. Porque sí llegaron unos sabios de Oriente, estuvieron allí, pero no como la leyenda medieval lo está transmitiendo. Eso es idolatría. Y por favor, Padre, te pido de todo corazón que las personas que entran a las aplicaciones y están entregando ahora una parte de lo que tú les permites administrar, reciban bendición abundante de tu lado. Gracias porque nunca faltó el sustento en la iglesia. Gracias porque muchas familias que trabajan tiempo completo en el Evangelio han tenido sustento. Gracias porque hemos podido a través de la Fundación Más hacer obras de misericordia, amor y servicio a tantas personas en la comunidad colombiana y en el exterior. Gracias por el que dé con alegría de corazón. Gracias por el que entregue esa parte, porque tú, Señor, lo anotas en tu libro y le devuelves al 100 por 1 el interés más alto que se conoce. Te amamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén y amén.
No olvides, 2023 al templo otra vez. Los amo mucho, el Señor los bendiga, vayan en paz.